Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Jujutsu Kaisen, Naide Edap de Haxbold 4. Capítulo 96, Reunión. Residencia del clan Zanen, punto de vista de Naohiro. Faltan 2 días para Nochebuena. El día en que los 2 hechiceros más fuertes se enfrentarán. Será un combate que pasará a la historia. Sin presión. Incluso ya tengo preparado el atuendo. Soko intentó ayudarme a elegir uno, pero al final preparé el mío. Bueno. En realidad no es exactamente mío. En fin. Definitivamente tengo la ventaja, pero no será una pelea sencilla. Sin mis adaptaciones específicas contra los cortes y el fuego, enfrentarme a Sukuna 1 contra 1 habría sido muy duro. Pelear contra Gojo será todavía más difícil. Ya estoy adaptado al azul y al infinito, además de haberme adaptado parcialmente al púrpura. Hasta donde sé, solo le quedan el rojo y el púrpura. Pero no soy tan idiota como para pensar que eso es todo lo que tiene. Este no es el mismo Gojo de antes. Como ambos planeamos luchar con todo. Terminaré adaptándome a todo su arsenal. Siempre que no muera antes. Al final, si sobrevivo, no volverá a ser capaz de vencerme. Aunque, técnicamente, él seguiría siendo el hechicero más fuerte. Solo que no contra mí. Es una situación tan extraña que prefiero no pensar demasiado en ella. En cuanto a sus técnicas, si las usa en el momento equivocado, ya no podrá volver a utilizarlas. Lo último que le conviene es un choque de dominios. Ya me adapté a su dominio. Si intenta enfrentarlo al mío, simplemente puedo deshacer mi dominio, porque soy inmune a su golpe garantizado. Luego está el combate cuerpo a cuerpo. Es mejor que yo. Pero mis adaptaciones pueden compensar parte de esa diferencia. Si alguno de los dos quiere ganar, tendrá que luchar como si realmente estuviera intentando matar al otro. Obviamente no pienso matar a mi mejor amigo. Pero tampoco puedo contenerme ni distraerme. Ya cumplí mi objetivo. Todas las amenazas desaparecieron. Kenjaku, Uraume, Toji, Sukuna. Y los jugadores del juego de exterminio. Todo terminó. Lo único que me queda es convertirme en el hechicero más fuerte. Una voz sonó a mi izquierda. Jamás pensé que precisamente tú estarías nervioso. Sonreí. No estoy nervioso. Solo pienso en cómo irá la pelea. Naoya caminó hasta mí y se sentó a mi lado. Sabes que Gojo tiene un enfrentamiento horrible contra ti, ¿verdad? Me dejé caer de espaldas. Sí, pero eso no significa que vaya a ser fácil. Él sonrió. Lo será. Las apuestas te dan un 8-2 a favor. Aposté todos mis ahorros por ti, así que más te vale ganar. Levanté una ceja. Idiota, ¿quién demonios organizaría una apuesta? Naoya soltó una carcajada. Mei Mei. Resoplé entre risas. Claro. Tenía que ser la hechicera de grado 1 más avariciosa del mundo. Naoya se frotó la frente. Incluso está vendiendo entradas para ver la pelea. Tiene el monopolio, ya que puede observar todo el combate con sus cuervos desde una distancia segura. Cerré los ojos. ¿Compraste una? Sonrió de oreja a oreja. Gojo me regaló una. Dijo que me enseñaría cómo se ve mi hermano cuando pierde. Me incorporé. Suena exactamente a algo que él haría. Naoya suspiró. Aunque yo también compré algunas para mis alumnos, Choso y Yuji. Ninguno tenía suficiente dinero. Negué con la cabeza. Bueno, yo mismo dije que esto sería un evento. El silencio se instaló durante unos instantes. Entonces Naoya habló con expresión seria. Lo único de lo que de verdad debes cuidarte son sus técnicas. Él sabe perfectamente cómo funciona la tuya. Sonreí. ¿Quién iba a decir que ahora tú serías mi entrenador? Me recuerda bastante a cuando yo te entrenaba. Pero Naoya no sonrió. No estoy bromeando.
Ni siquiera tú podrás ignorar sus golpes. Sonreí. Nah. Me adaptaré. Residencia del clan Gojo. Punto de vista en tercera persona. Yaga permanecía apoyado junto a la entrada del recinto. Gojo sonrió con suficiencia. ¿Qué lo trae por aquí, profesor? Yaga mantuvo una expresión seria. Solo quería pasar a hablar un rato. En lugar de responder, Gojo caminó hasta una zona de césped y se sentó, haciéndole un gesto para que lo acompañara. Una vez ambos estuvieron sentados, Yaga habló. Vengo a darte un consejo. Gojo arqueó una ceja. ¿Que me retire? Yaga negó con la cabeza. Todo lo contrario. Quiero hablarte de cómo ganar esta pelea. Eso sorprendió a Gojo. Hasta ese momento prácticamente todo el mundo le había dicho que era el desfavorecido. Siguió observando a Yaga con curiosidad. ¿Y por qué exactamente intentas ayudarme? Yaga se acomodó las gafas. Porque mi esposa apostó por ti, y mi matrimonio no pasa precisamente por su mejor momento. Gojo lo miró fijamente. Puff. Ja. Mientras reía a carcajadas. Le escupió accidentalmente en toda la cara. Yaga frunció el ceño, claramente irritado, aunque terminó calmándose. Respiró hondo. Inhala, exhala. En fin. He venido a hablarte sobre Naohiro. Puede que seas más fuerte al principio del combate, pero alargar la pelea es la forma más segura de perder. Gojo sonrió. Naohiro siempre me dijo que jamás pronunciara esta frase. Pero esta vez lo haré. Yo ganaría. Ignorando por completo aquella frase condenada. Yaga continuó explicándole una estrategia para enfrentarse a Naohiro. 2 días después, sala de observación. Punto de vista en tercera persona. El día señalado había llegado. Ya no existía ningún peligro. Pero esta batalla decidiría quién era el más fuerte. El combate definitivo. Yuji rompió el silencio. Oye, hermano, ¿quién crees que va a ganar? Choso se llevó una mano al pecho mientras intentaba responder. Naohiro. Como apenas conocía a Naohiro y a Gojo desde hacía unos pocos días. No tenía idea de qué esperar de un combate anunciado como la pelea para decidir al hechicero más fuerte. Entonces una voz sonó detrás de él. Los hermanos deben apreciarse. Te respeto. Aquel hombre nunca había tenido hermanos. Pero conocía perfectamente la mirada de alguien que amaba al suyo. Yuji se dio la vuelta. Antes siquiera de poder preguntar quién era. El hombre habló. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu tipo de mujer? Yuji y Choso se miraron. Parpadearon al mismo tiempo. Choso ni siquiera sabía cuál era su tipo. Toda su vida había girado alrededor de sus hermanos. Yuji respondió con evidente confusión. ¿Altas y con un buen trasero? Había vivido aislado durante años. Pero antes de eso, siempre le habían gustado las chicas altas con un buen trasero. Drip. Todo comenzó a llorar. Hermano. Choso giró la cabeza de golpe. Bang. Yuki apareció de la nada. Volví de Estados Unidos y lo primero que veo es Japón hecho un desastre y a todo adoptando hermanos al azar. Después sonrió mientras miraba a Yuji. Aunque no está nada mal ese gusto. Choso se colocó delante de Yuji. ¿Y usted quién es? Yuki sonrió. Yuki Tsukumo. Pero tú todavía no respondiste la pregunta de todo. ¿Cuál es tu tipo? Choso parecía aún más confundido. 2 personas distintas acababan de hacerle exactamente la misma pregunta. Tras unos segundos. Asintió. Alguien que proteja a mis hermanos. Yuki arqueó una ceja. Vaya, sí que tienes una fijación con los hermanos. El rostro de Choso se puso completamente rojo. La señaló con un dedo. No me refiero a eso. Ella sonrió con picardía. Sí. Claro.
Choso recuperó la compostura. Haría cualquier cosa por ellos. Incluso sacrificaría todo lo que tengo. Bueno. Todo excepto a mis hermanos. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Yuki. MMM. En otro rincón, Megumi estaba conversando con Yuta. Habían conectado sorprendentemente rápido al descubrir que ambos cargaban con un enorme monstruo. Aunque, en realidad, todo comenzó cuando Mahoraga puso a Rika en su sitio. Megumi habló. ¿Naohiro? Yuta suspiró. Suspiro. Naohiro. Eso fue suficiente para hacerse amigos. Grab. Maki abrazó a Mai. Mai se quejó inmediatamente. Uf. Recuerda mi restricción celestial. Maki la soltó al instante. Perdón. No sabía que también ibas a venir. Mai estiró los brazos. Sí. Resulta que Mechamaru me dio su entrada después de conseguir una cita con Miwa. Ella estaba triste porque quería venir, pero al final terminó feliz porque ambos estaban interesados el uno en el otro. Hablando de gente que falta, ¿dónde está Kari? Maki se rascó la nuca. Mi hermano mayor no le consiguió entrada, así que se fue a apostar. ¿Quién sabe si llegará o no? Mai arqueó una ceja. ¿Y Ranta consiguió una? Maki suspiró. No quiso venir. Dijo que necesitaba entrenar. Mai hizo una mueca. Nunca hace nada aparte de trabajar para los Zenin. Es casi tan raro como la obsesión de Megumi con su hermana. Maki soltó una risa. Nada supera la obsesión de Megumi por Tsumiki. Las dos miraron hacia donde estaba Megumi. Y sintieron un escalofrío. Naoya entrecerró los ojos. ¿Qué haces aquí? Naobito sonrió con tranquilidad. ¿Acaso no puedo asistir a un evento por el que pagué? Sí. Naoya no le había comprado una entrada a su padre. Naoya lo miró como si fuera basura. Había venido completamente borracho. Naobito sonrió. Esto va a ser divertido. Naoya cerró los ojos. Ya veremos, viejo. La pantalla mostró a dos hechiceros frente a frente. De repente alguien gritó. Pártele la cara, Naohiro. Toda la sala quedó en silencio. Todos giraron la cabeza hacia quien había gritado. Era Utaime. Parecía no importarle que todo el mundo la estuviera mirando. Solo había una cosa que deseaba. Ver cómo le borraban esa sonrisa arrogante a Gojo. En una esquina, Soko apoyó la cabeza contra la pared. Esto parece más una reunión de antiguos conocidos que una sala para espectadores. Pensó para sí. Suspiro. ¡Qué idiota! Flashback, 2 días antes. Naohiro sonrió. Soko, cuando gane esta pelea, ¿quieres casarte conmigo? Ella parpadeó. ¿Qué demonios? Sí. Él mantuvo la sonrisa. Perfecto. Fin del flashback. Todo había terminado. Ya no tenía nada de qué preocuparse. El problema es que jamás había sido bueno entendiendo el ambiente ni haciendo especiales ese tipo de momentos. En otras palabras, era un completo idiota. El enfrentamiento de Shinjuku. Naohiro y Gojo permanecían uno frente al otro. Gojo vestía una camiseta blanca de manga corta y pantalones negros. Naohiro llevaba la ropa de Toji. Gojo sonrió con burla. ¡Qué imitador! ¿Llevando la ropa del vagabundo? Naohiro le devolvió la sonrisa. Bueno, tú ya perdiste una vez contra él. Y vas a volver a perder. En lugar de seguirle el juego. Gojo movió brazos y piernas antes de adoptar una postura de combate. Naohiro respondió colocándose en una postura distinta. Una sonrisa apareció en su rostro. Respiró profundamente. Inhala, exhala. Aquí vamos. Capítulo 97, El enfrentamiento de Shinjuku. POV Shinjuku. Gojo sonrió. Extensión de técnica maldita, azul.
Una esfera azul apareció detrás de Naohiro. Contrario a lo que la mayoría esperaba, no fue atraído hacia ella. Gracias a la adaptación que obtuvo durante el torneo del clan, Naohiro ya no se veía afectado por azul. Sin embargo, el propósito de la técnica no era dañar a Naohiro. La había utilizado para aumentar su propia velocidad aprovechando las propiedades de atracción de azul. Boos. Gojo desapareció, apareció frente a él y lanzó un puñetazo. Naohiro sonrió mientras bloqueaba cruzando los brazos en forma de X. ¡Bam! El puño de Gojo impactó contra sus antebrazos y lo lanzó por los aires. ¡Boom! En apenas una fracción de segundo, Gojo volvió a desaparecer y envió a Naohiro volando contra un edificio. Mientras todos observaban atónitos y algunos incluso abucheaban, Utaime, Gojo pensó. ¿Qué está pasando? Debería haber podido reaccionar a eso. Entonces, una voz surgió entre la nube de polvo. Meteoros gemelos. Slash. Los ojos de Gojo se abrieron de par en par mientras arqueaba el cuerpo 90 grados hacia atrás para esquivar un tajo monstruoso que lo habría partido en dos. Se echó a reír mientras volvía a incorporarse. Jaja. Ahora estás copiando a Sukuna. Naohiro salió ileso del polvo con una sonrisa burlona. Toda mi técnica consiste en utilizar los fenómenos que otras personas han empleado. Lanzar algo como eso requiere muchísima concentración. Solo quería comprobar si eras capaz de esquivarlo. Gojo ya sabía cómo funcionaba su técnica. Pero jamás imaginó que Naohiro pudiera potenciar la técnica de otra persona. De todos los cortes que Sukuna había utilizado, el que Naohiro acababa de lanzar era más poderoso que cualquiera de ellos. Contra cualquier otro, probablemente habría dejado que el ataque impactara gracias al infinito. Pero Naohiro llevaba mucho tiempo siendo inmune a él. Además, por el tiempo de preparación y la inmensa cantidad de energía maldita acumulada, era evidente que habría quedado en una situación muy peligrosa si ese corte lo alcanzaba. Gojo hizo crujir su cuello. Ya terminaron los calentamientos. Pongamos esto en marcha de verdad. Todavía tengo que presumir un poco frente a mis alumnos. Sus ojos brillaron con un intenso resplandor azul mientras una enorme cantidad de energía maldita estallaba alrededor de su cuerpo. Desde que llegó al Instituto Técnico de Hechicería de Tokio, Gojo siempre había tenido que contener su fuerza. Incluso durante su combate contra Sukuna. Nunca había peleado con todo lo que tenía. Esta sería la primera vez que utilizaría absolutamente todo el arsenal de Jujutsu a su disposición. Cada intercambio serviría para demostrar quién era superior. Y el siguiente paso era determinar quién ganaría un choque de dominios. Gojo cruzó los dedos mientras Naohiro juntaba las manos. Expansión de dominio, vacío infinito. Expansión de dominio, ciclo del Sasha. Boos. Un desierto chocó contra un vacío infinito de absoluta nada. Para sorpresa de todos. Ambos dominios estaban completamente igualados. Sin embargo. Crack. El vacío infinito comenzó a resquebrajarse. Una expansión de dominio se crea imbuyendo la técnica maldita dentro de la barrera. Por ello, cualquier cosa a la que Naohiro se hubiera adaptado. Incluso otro dominio. Podía ser ignorada y destruida. Gojo entrecerró los ojos mientras Naohiro sonreía de oreja a oreja. Sus dominios compartían una característica. Si el objetivo recibía el impacto garantizado aunque solo fuera durante un segundo, todo terminaba. Así que Gojo sonrió. Su dominio comenzó a repararse y recuperó la estabilidad. Naohiro abrió ligeramente los ojos. Nada mal. Gojo modificó las propiedades de su barrera, inspirándose en alguien contra quien había luchado poco tiempo atrás. Los votos vinculantes. Creó uno que eliminaba el impacto garantizado y volvía intangible la barrera para contrarrestar el daño que Naohiro podía infligirle, evitando además que su técnica se agotara y manteniendo el mismo aumento de potencia para su técnica maldita. Clank. Sin embargo, Naohiro ya estaba adaptándose a ese nuevo cambio. Ambos cargaron el uno contra el otro. La pelea se había reducido a una sola cuestión.
¿Quién obligaría primero al otro a desactivar su dominio? Y Naohiro llevaba ventaja. Gojo lanzó un puñetazo. Naohiro lo atrapó con la mano derecha. Naohiro respondió con una patada al costado. Pero Gojo dio una voltereta por encima de él. Mientras permanecía en el aire, recitó. Fase. Pramit. Pilar de luz. Naohiro tampoco permaneció quieto. Apretó con fuerza la mano de Gojo y levantó la izquierda formando un sello. Explosión. Retroceso. Onda de choque. Gojo aterrizó y apuntó directamente al rostro de Naohiro, mientras las venas sobresalían del brazo de este. Rojo. Thunderclap. BTZ Splat. Boom. Una onda de choque negra recorrió el brazo de Gojo. Al mismo tiempo, Rojo impactó de lleno en el rostro de Naohiro. Crack. Clank. Shatter. Los dominios de ambos se hicieron añicos al mismo tiempo. En la sala de observación, Naoya habló con preocupación. Por favor, no me digan que se mataron los dos. Naobito soltó una carcajada. Eso sería bastante anticlimático, ¿no crees? Naoya se volvió hacia su padre. Me preocupa más que mueran que quien gane esta estúpida pelea. No pensé que fueran a llegar tan lejos. Soko se estiró con tranquilidad. Créeme, eso ni de lejos es suficiente para acabar con cualquiera de los dos. Ahora que Naohiro ya se adaptó al rojo de Gojo y ese voto vinculante del dominio ya no volverá a funcionar, Gojo está en una situación bastante complicada. Yaga apareció de repente. Va a ganar. Maki levantó una ceja. ¿Y eso por qué? Yaga siguió mirando la pantalla. Porque él me dijo que lo haría. Step. 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 Pat. Naoya caminó lentamente hasta él y le dio una palmada en el hombro. No pasa nada por tener opiniones. Hizo una pausa. Solo que algunas están más equivocadas que otras. Yaga negó con la cabeza. No den la pelea por terminada hasta que realmente termine. Naoya sonrió con suficiencia mientras lo miraba a los ojos. Cuanto más se prolongue este combate, más cartas irá perdiendo Gojo. Hasta que ya no le quede ninguna. Cuando el polvo finalmente se disipó, Naohiro tenía la mitad del rostro desaparecida, dejando al descubierto hueso roto, carne desgarrada y sangre, además de una parte del cuello completamente arrancada. Gracias a la combinación de sus adaptaciones y la técnica maldita inversa, todas las heridas desaparecieron en apenas 5 segundos. Naohiro sonrió. Joder, eso sí que dolió. Pero ese ataque ya no volvería a funcionar. La combinación de los cánticos, la amplificación de dominio de Gojo y un rojo disparado a quemarropa había logrado causarle más daño que la flecha de fuego de Sukuna durante su adaptación. Gojo, por su parte, solo había perdido un brazo. Antes de que la onda de choque pudiera atravesar el resto de su cuerpo, se arrancó el brazo él mismo. Gojo sonrió de oreja a oreja. Santo cielo. Si esa cosa me hubiera atravesado por completo, habría muerto. Había ganado ese intercambio. Pero nada más. Gojo ya no podía utilizar rojo con fines ofensivos. Y su expansión de dominio se había vuelto prácticamente inútil si Naohiro desplegaba la suya. Si hubiera sido el Gojo de la otra línea temporal, lo único que le quedaría sería púrpura y el combate cuerpo a cuerpo. Sonrió. Mi técnica anti-Naohiro, que no utilizo desde que era adolescente. Capítulo 98, Vacío. POV Shinjuku. Naohiro apareció frente a Gojo y lanzó un puñetazo. Destello negro. BTZ. Bam. Gojo levantó los brazos para bloquearlo, pero estos fueron aplastados por la fuerza del impacto. Boom. Hasta donde Naohiro sabía, la técnica de Gojo seguía agotada tras su expansión de dominio, así que era la oportunidad perfecta para atacar. Gojo era superior en combate cuerpo a cuerpo, pero tener un destello negro listo podía compensar esa diferencia. Naohiro sonrió. Ahora que me he adaptado al rojo y a tu dominio, ¿qué piensas hacer?
En lugar de responder, un rayo rojo salió disparado entre los escombros. Sin embargo, Naohiro comprendió de inmediato lo que pretendía. El azul que creó al principio todavía no ha desaparecido. ¿Cómo? Debería haberse desvanecido cuando su técnica se agotó. Ya había visto exactamente ese movimiento antes. Naohiro entrecerró los ojos mientras se lanzaba hacia la esfera azul. Reinició su técnica maldita. Tengo que impedir que complete un púrpura ilimitado. Eliminó rápidamente la esfera azul utilizando su adaptación para borrarla de la existencia, luego se dio la vuelta y cargó contra Gojo mientras el rayo rojo pasaba de largo. Cuando el polvo se disipó, Gojo apareció con una sonrisa confiada. «Así que lo descubriste, ¿eh?» Naohiro aterrizó a unos metros de él. No debería ser posible mantener activo tu azul cuando tu técnica maldita entra en agotamiento, a menos que... Gojo sonrió. ¿A menos que nunca se hubiera agotado desde el principio? Naohiro soltó una carcajada. Ja ja ja. De verdad que los dos rompemos las reglas del Jujutsu. Es casi injusto lo mucho que podemos alterar sus propias leyes. Durante la pelea contra Sukuna, Gojo descubrió que Naohiro podía evitar el problema del agotamiento de su técnica. Utilizando los 6 ojos, analizó la adaptación de Naohiro y reprodujo un efecto similar limitando deliberadamente la potencia de su propio dominio. Su técnica seguía bastante exhausta, reduciendo considerablemente su producción de energía maldita, pero aún así consiguió mantener un azul activo mientras su dominio se hacía pedazos. Era el único hechicero de Jujutsu que había descubierto cómo limitar el agotamiento provocado por una expansión de dominio sin depender de una habilidad especial como la adaptación. Ahora que ya no necesitaba mantener el azul, podía reiniciar su técnica destruyendo la parte correspondiente de su cerebro, pues tampoco tenía intención de volver a utilizar otro dominio. Naohiro sonrió mientras juntaba las manos. Bueno, fue divertido, Satoru. Expansión de dominio, ciclo del Sasha. Gojo cambió de postura. Dominio simple. Aunque podía evitar el golpe garantizado, Gojo había quedado atrapado. No podía enfrentarlo con otro dominio sin volver a quemar su técnica, y tampoco podría escapar, ya que Naohiro impediría que abriera un agujero en la barrera. Naohiro ya se había adaptado a sus técnicas principales. Púrpura también estaba descartado, porque no tendría tiempo suficiente para cargarlo. Había descubierto el truco detrás de su púrpura ilimitado, la única oportunidad que tenía para ejecutarlo. Gojo era un pésimo enfrentamiento para alguien capaz de adaptarse a sus técnicas, sobre todo cuando parte de ellas ya estaban adaptadas antes incluso de comenzar el combate. Naohiro, por su parte, también tenía limitaciones. La mayoría de sus ataques a distancia podían ser detenidos por el infinito. Solo técnicas especiales de largo alcance, como el corte del mundo de Sukuna, podían atravesarlo, pero requerían un tiempo considerable de preparación. El verdadero problema de Gojo era la falta de variedad en su arsenal. Sus principales recursos eran únicamente 5. Rojo. Azul. Púrpura. Infinito. Expansión de dominio. 2 de ellos habían dejado de ser efectivos desde que Naohiro era un niño. Y ahora que Rojo y su dominio también eran inútiles contra él. Solo le quedaba púrpura. Para solucionar ese problema, Gojo había querido asegurarse de poseer una técnica capaz de reservar hasta el inevitable día en que tuviera que enfrentarse a un Naohiro en su máximo poder. Una técnica que desarrolló cuando aún era adolescente. La técnica máxima del ilimitado. Aunque su expansión de dominio podía considerarse su técnica definitiva, el refinamiento y la inmensa cantidad de energía maldita de su técnica máxima superaban todo lo que había utilizado anteriormente. La cúspide absoluta del control del espacio. Borrar el propio espacio. Rojo, azul y púrpura funcionan manipulando el mundo para corregir el desequilibrio que producen en el vacío del espacio, y de ahí proviene su poder destructivo. Rojo crea un excedente de espacio. Azul elimina espacio mediante un vacío. Púrpura genera una masa imaginaria. La técnica máxima del ilimitado llevaba ese concepto a un nivel imposible. Creaba la imposibilidad misma de que un espacio existiera. Como si jamás hubiera formado parte de la realidad.
La erradicación de la existencia. No importaban la técnica maldita inversa ni las adaptaciones. Nada de eso tenía sentido si la parte afectada jamás había existido. Después de todo, ¿cómo puedes curar algo que nunca existió? La única duda que permanecía en la mente de Gojo era una. ¿Podría Naohiro adaptarse siquiera a eso? Naohiro ya había demostrado que su técnica estaba muy lejos de ser normal. Parecía algo inhumano. Como si su técnica maldita existiera separada del funcionamiento natural de su propio cuerpo. Después de esta pelea, Gojo jamás volvería a poder derrotarlo. Naohiro ya se habría adaptado a todas sus técnicas. Sin importar quién resultara vencedor. Nunca volvería a vencer a Naohiro después de aquel día. Los dos habían demostrado que estaban dispuestos a llegar tan lejos como fuera necesario. Incluso a matarse mutuamente. Todo para descubrir quién era realmente el más fuerte. Aunque fueran mejores amigos. Aquel sería el último combate en el que podrían luchar sin contenerse. Por eso ninguno podía guardarse nada. Ni una técnica. Ni una sola vacilación. En el pasado, Gojo creyó que permanecería solo en la cima como el más fuerte. Pero terminó ocurriendo exactamente lo contrario. Veía a Naohiro como el último obstáculo necesario para demostrarse a sí mismo que realmente podía llamarse fuerte. Esa era la verdadera razón por la que lo había desafiado tantas veces a lo largo de los años. Quería comprender qué significaba realmente ser fuerte. Solo alguien capaz de permanecer en la cúspide podía ayudar a otro a entender el verdadero significado de la fuerza. Fue la misma revelación que tuvo cuando despertó como el honrado. Ahora entiendo lo que me faltaba. Algo muy parecido también atormentaba la mente de Naohiro. Todo debería haber terminado, entonces, ¿por qué sigo sintiéndome vacío? Sukuna vivía y respiraba según la filosofía del más fuerte. Todos aquellos que alcanzaban la cima de la hechicería tenían dificultades para comprender el verdadero significado de la fuerza. Hajime Kashimo quiso enfrentarse a Sukuna para entenderlo. Y Gojo, en la otra línea temporal, quiso llegar hasta Sukuna para enseñarle la soledad que acompañaba a una fuerza sin igual. Y ahora, Gojo iba a enseñarle a Naohiro lo que realmente significaba poseer una fuerza incomparable. Máxima, vacío. Capítulo 99, El hechicero más fuerte. Nota del autor. Sukuna es el tercer hechicero más fuerte de este fanfic. Calavera. POV Shinjuku. Crack. Sater. Gojo observó fijamente a Naohiro mientras su dominio se hacía añicos. Todos permanecieron inmóviles, completamente atónitos ante lo que veían en la pantalla. La mandíbula de Soko cayó lentamente antes de gritar. ¡Uy, uy! Sin perder un segundo, giró hacia un lado, donde un niño de cabello blanco descansaba sobre el regazo de su hermana. El pequeño habló con evidente fastidio por tener que hacer su trabajo. Suspiro. ¿Ya terminó, hermana mayor? Mei asintió. ¿Puedes ir? Soko le lanzó una mirada impaciente mientras Ui caminaba hasta ella. El niño tomó una sábana y cubrió tanto su cuerpo como el de Soko. Transferencia espacial. La capacidad de adaptarse a cualquier fenómeno. Eso era lo que definía a Mahoraga. Manipulación del espacio. Una esfera infinita. Incluso simples cortes. Mahoraga era capaz de adaptarse a todos esos fenómenos. Y eso era precisamente lo que lo convertía en un enemigo tan peligroso. Si jugabas con él y no lo eliminabas rápidamente, podía darle la vuelta por completo al combate. Se adaptaría. Y volvería inútiles tus habilidades si no eras capaz de destruirlo de un solo golpe. Todo lo que existe en el mundo puede considerarse un fenómeno debido a las reglas que lo gobiernan. Aunque Naohiro no estuviera sujeto a las leyes del mundo, sus características sí lo estaban. Así que, ¿la eliminación de la propia existencia seguía siendo un fenómeno? Drip. Drip. Naohiro permanecía inmóvil. La sangre corría mientras un enorme agujero atravesaba su pecho. Máxima, vacío,
Era una técnica que Gojo podía generar directamente sobre un objetivo, convirtiéndola en un ataque imposible de esquivar. Utilizaba púrpura como base para crear la masa imaginaria necesaria para eliminar el propio espacio. Un púrpura normal ya no era capaz de causarle daños importantes a Naohiro. Por eso, su primera opción había sido utilizar un púrpura hueco ilimitado, aprovechando su inmenso poder destructivo. Podía lanzar vacío mucho más rápido que un púrpura, pero el esfuerzo agotaba inmediatamente su técnica maldita. Adaptarse a vacío significaba también adaptarse a púrpura. Naohiro era lo bastante resistente para soportar prácticamente cualquier ataque. Gracias a ello, desde que dejó atrás la infancia había ganado todas sus batallas simplemente sobreviviendo más que sus enemigos. Si es que antes no lo superaba por completo. Así que, para derrotarlo, era necesario ignorar por completo su resistencia. Atacarlo con algo a lo que jamás se hubiera adaptado. Y, además, tener suficiente poder como para matarlo de un solo golpe. La técnica máxima de Gojo cumplía exactamente esas condiciones. Una pequeña voz habló. ¿De verdad creías que moriría por algo así? Ya te lo dije. Click. Naohiro sonrió. Me adaptaría. Claro. Siempre y cuando el ataque no lograra matarlo instantáneamente. Mientras Naohiro no fuera completamente borrado y dispusiera aunque fuera de una fracción de segundo para reaccionar. Se adaptaría. Siempre. Lo único que necesitaba era que la pequeña parte de su cerebro donde residía su técnica maldita sobreviviera el tiempo suficiente para activarse. Su técnica y su constitución funcionaban en perfecta sincronía. Le bastaba un único estímulo para adaptarse completamente a cualquier técnica o fenómeno. La erradicación de la existencia seguía formando parte de las leyes del mundo, sin importar lo poderosa que fuera. Era una aplicación del ilimitado. Gojo no era como Naohiro. Él seguía estando sujeto a las reglas del mundo. Y ahora, Gojo ya no tenía nada. Nada con lo que contrarrestarlo. Ningún ataque capaz de hacerle un daño significativo. Ninguna técnica secreta que hubiera conservado desde su adolescencia. Naohiro se había adaptado a absolutamente todo lo que Gojo podía hacer. Gojo habló. Maldición. No sé si debería sentir alivio o estar furioso. De verdad pensé que te había matado. El enorme agujero en el cuerpo de Naohiro prácticamente había desaparecido tras completarse la adaptación. Naohiro cayó de espaldas. Si hubieras apuntado a mi cabeza, habría perdido. Gojo se sentó frente a él. Y si hubieras usado daño al alma en tus golpes, ni siquiera habría podido lanzar esa técnica. Naohiro contempló el cielo. Supongo que los dos seguimos conteniéndonos. Aquello nunca fue un combate a muerte. El destino del mundo no dependía de esa pelea. Solo querían averiguar quién era más fuerte. Gran parte del arsenal de ataques a distancia de Naohiro había estado limitado por el infinito. Y Gojo tampoco había podido utilizar Azul ni el infinito en combate cuerpo a cuerpo desde el principio del enfrentamiento. Gojo se rascó la cabeza con expresión resignada. Suspiro. Al final perdí. Supongo que eso de decir ganaría terminó pasándome factura, ¿eh? Naohiro sonrió. No puedo creer que dijeras esa mierda después de que te insistiera tantas veces en que jamás pronunciaras esa frase. Gojo respondió con una sonrisa algo melancólica. De todos modos, fue divertido. Flap. Una sábana blanca apareció de la nada y envolvió a dos personas. Soko. Y Ui. Naohiro se incorporó sin perder la sonrisa. Llegan un poco tarde. Ella entrecerró los ojos mientras caminaba hasta donde estaban Naohiro y Gojo. Bonk. Bonk. Les dio un fuerte golpe a ambos en la cabeza. La técnica de Gojo seguía agotada desde hacía unos momentos. Soko acercó las manos a su rostro. Inhala. Exhala. Naohiro se tapó los oídos. Idiotas. ¿Tienen idea de lo preocupada que estaba? Huff. Huff. Al destaparse los oídos,
Naohiro se levantó y estiró el cuerpo mientras Soko revisaba si presentaba alguna anomalía. Hacía muchísimo tiempo que no sufría una adaptación tan extrema. Quizá desde la época en que entrenaba para adaptarse al corte del mundo. Gojo susurró a Naohiro. En voz baja. ¿No te recuerda un poco al viejo? Naohiro sonrió y negó con la cabeza. Perdón. Creo que nos pasamos un poco. Soko dio un paso atrás. ¿Un poco? Los cuatro, incluido Ui, miraron a su alrededor. A diferencia de cómo lucía apenas unos minutos antes. Los edificios cercanos estaban completamente destruidos. Naohiro soltó una risa nerviosa. Jaja. Naoya es bueno encargándose de este tipo de cosas. Soko se llevó una mano al rostro. Eres un hermano terrible. Él suspiró. Lo sé. Vos. Naoya apareció a pocos metros de Naohiro. Su expresión mostraba un evidente alivio. Gracias al cielo están bien. Naohiro sonrió levemente. No pensé que fuera a estar tan reñido. Gojo protestó de inmediato. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Naohiro lo ignoró por completo. Naoya se rascó la nuca. Bueno, odio ser ese tipo, pero, ¿quién ganó? Todavía hay un montón de gente esperando cobrar las apuestas. Durante unos instantes reinó el silencio. Hasta que Gojo respondió. Ganó Naohiro. Naoya asintió. Está bien. Me alegra que esto terminara sin que nadie muriera. Fue casi imperceptible. Pero solo alguien con sentidos extremadamente agudos habría notado cómo Naoya apretó discretamente el puño en señal de victoria. Gojo se llevó una mano al cabello. Mierda. El viejo va a matarme. Naohiro sonrió con picardía. Tengo la impresión de que va a estar mucho más preocupado por su esposa que por ti. Soko se masajeó la frente. Hablando de eso. Naohiro levantó la vista hacia el cielo con una sonrisa. Sí, hablando de eso, todavía me quedan algunas cosas por hacer para sentirme realmente realizado. Capítulo 100, Epílogo. Nota del autor. Discord, HRPRTAM. ¿Soy la única persona que terminó un fanfic de JJK? Lean la nota final del autor al final del capítulo. Es mucho texto, pero quiero que la vean. Unas semanas después. Utai me negó con la cabeza. Absolutamente no. Naohiro frunció el ceño. No voy a ponerme un traje. Ella cruzó los brazos. Esto solo pasa una vez en la vida, así que tienes que verte bien por ella. Naohiro murmuró para sí mismo. Si simplemente usara mi uniforme de Jujutsu X sería mucho más fácil. Soko siempre había sido quien elegía su ropa, pero esta vez Utaime era quien lo ayudaba para la boda. Si una prenda no servía para pelear, entonces era irrelevante para él. Mientras pudiera moverse cómodamente, le daba igual cómo se viera. Utaime apoyó las manos en la cintura. ¿Y tú qué quieres ponerte? La ropa que usaste contra Gojo te hace parecer un delincuente cualquiera. Naohiro cruzó los brazos. Pero se veía genial. Antes de llegar a este mundo, Naohiro era fan de Toji, antes de que casi matara tanto a Gojo como a él mismo. Sin embargo, incluso después de matar a Toji, seguía siendo fan de su estilo. N/A, Naohiro, no yo. Lo juro. Utaime lo miró con total inexpresividad. No tienes ningún sentido de la moda. Él mantuvo una expresión completamente seria. No sabría nada de eso. La moda no tiene sentido. Utaime lo señaló con el dedo. ¿De dónde demonios robaste esa frase? Naohiro dejó caer la cabeza con resignación. Suspiro. Está bien, usaré el traje. Residencia Zenin. Yuki abrió la puerta corrediza de la habitación donde estaban Choso y sus hermanos, incluido Yuji. Los medio maldiciones y Yuji levantaron la vista mientras comían espaguetis. Yuki se masajeó la frente. Tengo buenas y malas noticias. Choso se levantó de inmediato. ¿Malas noticias?
Yuki negó con la cabeza. Yo, negocié, con los altos mandos para que Yuji pueda quedarse aquí siempre que tenga la protección adecuada y mantenga las barreras alrededor de Japón. La mala noticia es que tendrá que estar bajo vigilancia y no podrá salir del país. Choso arqueó una ceja. Tenemos al hechicero más fuerte de la historia, otros 2 hechiceros de grado especial, al usuario del general divino y varias medio maldiciones de grado especial viviendo aquí. Una voz sonó desde afuera. Yo también estoy aquí. Choso suspiró. También tenemos al chico de la coleta. Aunque no era tan fuerte como los demás, Ranta ya había alcanzado el nivel de un hechicero de primer grado. Por desgracia para él. Choso todavía no sabía cómo se llamaba. Yuki soltó una risita. PFFT. No digo que no haya suficiente protección, pero los altos mandos no confían en Naohiro, así que estaré aquí para vigilar a Yuji. Choso cruzó los brazos. Si vas a quedarte aquí, trabajarás tan duro como yo para garantizar el bienestar de mis hermanos. No aceptaré menos que eso. Ella parpadeó. No esperaba esa respuesta. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Yuki. ¿Sabes qué? Creo que nos llevaremos bien. Pensó para sí misma. Veamos si es mi tipo. En otra parte de la residencia. Mai tenía la cabeza apoyada sobre la mesa. Primero Mechamaru, luego Maki, y ahora tú. Megumi inclinó la cabeza. ¿Qué? Ella ni siquiera levantó la vista. No puedo creer que estés saliendo con tu hermana. A esas alturas, Megumi ya había dejado de preocuparse por lo que pensaran los demás. Él quería a Tsumiki. Y ella lo quería a él. No compartían sangre. Pero seguía siendo raro. Megumi apoyó la barbilla sobre la mano, ignorando el comentario. ¿Y qué pasa con Maki? Mai respondió con una sola palabra. Yuta. Los ojos de Megumi se abrieron de golpe. Naohiro va a matarlo. ¿Maki ideó todo este plan solo para que Yuta muriera? Si Mahoraga era capaz de derrotar a Rika, Yuta iba a tener que huir de vuelta a África. Su relación con Maki no sería precisamente sencilla. Pero esa era una historia para otro momento. Unos días después. Naoya esperaba frente a la habitación de Naohiro. ¿Te ves bien, hechicero más fuerte? Naohiro tenía expresión de derrota mientras llevaba puesto un smoking. Voy a quemar este traje en cuanto termine todo esto. Naoya sonrió. 8 años y al final nunca cerraste el trato. Jamás pensé que acabarías casándote con ella. Naohiro rodó los ojos. Bueno, antes tuve que ocuparme de un montón de hechiceros de la era Heian, así que todavía no tenía ganas. Naoya se llevó una mano al mentón. En cualquier caso, me alegro por ti. Ah, cierto. ¿Escuchaste que Maki empezó a salir con ese chico, Yuta? Crack. Naohiro se quedó completamente inmóvil mientras el suelo bajo sus pies se resquebrajaba ligeramente. Naoya simplemente sonrió. En fin, vamos a la boda. Naohiro iba a responder. Pero Naoya lo sujetó por la parte trasera del smoking y empezó a arrastrarlo. Ni siquiera le importó que lo estuvieran arrastrando de la misma forma en que él hacía antes con Naoya. Su mente estaba ocupada imaginando 101 maneras distintas de matar a Yuta. Debería destruirle el alma, o curarlo una y otra vez con técnica maldita inversa antes de destruirle el alma. Después de un rato, Soko llegó. Vestía su ropa de siempre, con la bata de laboratorio incluida. Parecía que acababa de salir de su turno de oficina para asistir directamente al evento. Naohiro suspiró mientras todos los presentes hacían un enorme esfuerzo por no echarse a reír. Uno ni siquiera estaba despierto. Y otro estaba ausente. Yuta no había sido invitado. Y Naobito estaba completamente borracho e inconsciente en la boda de su propio hijo. Al final, la mayoría de los asistentes parecían bastante desinteresados. Excepto 2. El primero lloraba desconsoladamente. Estoy tan orgulloso de usted, maestro Naohiro.
Era Ranta. El segundo sostenía su teléfono mientras soltaba pequeñas carcajadas sin parar. Era Gojo. Quizá ya no fuera el más fuerte. Pero ahora tenía material para chantajear al hechicero más fuerte. El mundo del Jujutsu estaba mucho más centrado en la fuerza, las maldiciones y la energía maldita que en celebraciones como una boda. Así que aquello resultaba extrañamente fuera de lugar. Soko caminó hasta el frente. Chu. Luego dijo con expresión agotada. Vamos a comer algo. Y con eso, todos se levantaron y se marcharon. Bueno. Casi todos. Swipe. Utaime intentaba arrebatarle el teléfono a Gojo mientras él la grababa perdiendo los estribos. Deja de grabar, idiota. Gojo sonrió. Con esa actitud jamás vas a casarte, Utaime. Se estaba burlando del traje de Naohiro, lo que terminó provocando una pelea entre ambos. Una pelea imposible de ganar para una hechicera de semi-primer grado. Naoya gritó desde un lado. Quizá ustedes dos deberían salir juntos. Tienen muy buena química. Utaime giró hacia él. Ni muerta. Ni muerta. Esas palabras eran el equivalente de Utaime al Na, ganaría. No tenía ni idea de lo que le esperaba en el futuro. En fin. Fue una boda de mierda. El ojo de Naohiro tembló. ¿Para qué demonios me molesto siquiera? 3 años después. Megumi realizó un sello con las manos. Suspiro. Mahoraga. Un gigantesco ser emergió desde las sombras. El triunfo absoluto de las 10 sombras. Un monstruo al que incluso algunos hechiceros de grado especial temían. Miró a las personas que tenía delante. Stamp. 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 Mahoraga sonrió. Tío Mahobaga. 2 niños corrieron hacia él y se colgaron de sus enormes brazos como si fuera un árbol. Con enorme cuidado, Mahoraga los levantó y los acomodó sobre sus hombros. Al principio parecía extraño. Pero Naohiro había insistido en que Mahoraga sería el tío de sus hijos. Concretamente, de los 2 hijos que tuvo después de casarse. Nadie cuestionó demasiado la idea. Después de todo, era muy propio de Naohiro hacer o decir tonterías que solo quienes entendían los memes de Jujutsu Kaisen captarían. Megumi observó la escena desde un lado. ¿Mi técnica maldita es un chiste para ti? Naohiro respondió sin dudar. Sí. En el fondo de su mente se preguntaba qué clase de técnica desarrollarían sus hijos cuando crecieran. ¿Heredarían la suya? ¿Sería una variante? ¿Despertarían otra distinta? ¿O quizá ninguna? No lo sabía. Pero tenía claro algo. Jamás sería como Oji. Jamás odiaría a sus propios hijos. Sus pensamientos se interrumpieron cuando otra persona entró al patio. Un hombre solo superado por Gojo. El segundo con mayor cantidad de energía maldita de la era moderna. Un hechicero de grado especial con un repertorio tan variado que podía derrotar a hechiceros de la era Heian. Ni siquiera Kenjaku tendría posibilidades contra él. El chico que era un protagonista. Yuji Itadori. Ah, cierto. Yuta también era un grado especial. Aunque la mitad de ese mérito era de Rika. Akari terminó fundando su propio casino y circuito de peleas junto a Kirara después de graduarse. Iguruma regresó a ejercer el derecho. Maki se convirtió en la siguiente exterminadora de maldiciones enviada al extranjero. Actualmente, Yuta y Maki vivían en Estados Unidos. Yuta definitivamente no utilizó el viaje como excusa para mantenerse lejos de Naohiro. Pero Naohiro ya había aceptado que ambos mantenían una relación. Naohiro se mordió el pulgar. Voy a matar a ese cabrón. O quizá no. Después de la boda entre Soko y Naohiro. Fue como si hubiera desencadenado un efecto dominó. Para sorpresa de todos. Gojo terminó con Utaime tras muchos años de discusiones y reconciliaciones. Aunque sus personalidades chocaban constantemente, siempre habían tenido una química especial.
Y esa química acabó convirtiéndose en amor. Yuki terminó junto a Choso después de convivir durante mucho tiempo con él y sus hermanos en la residencia Zenin. Mai y Ranta seguían solteros. Aunque eso podía cambiar en cualquier momento. Una voz estruendosa resonó desde la entrada de la residencia Zenin. Hermanos. He regresado. Clap. Grab. Todo intercambió posiciones con Megumi para aparecer junto a Yuji y abrazarlo con fuerza. Después de descubrir cuáles eran sus gustos. Todo oficialmente se convirtió en otro hermano para Choso y Yuji. Naohiro se sentó sobre el césped del patio y sonrió. Por fin. Todo había terminado. Se sentía realizado. Naohiro habló. No estoy seguro de qué viene después de esto, pero esto realmente fue. Mi Jujutsu Kaisen. Nota final del autor. Muchas gracias a todos por acompañarme durante esta fanfic maldita con el cerebro completamente podrido. Si pueden, por favor dejen una reseña final, porque la historia principal ha llegado oficialmente a su fin. Ya estoy trabajando en otra fanfic, así que cualquier opinión sobre esta obra en su totalidad me ayudará muchísimo para mejorar la siguiente. Los quiero a todos. Cuídense y hasta la próxima. PD, suspiro. El omake de Kenjushi llegará pronto. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.